Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Yarelion. Y hoy estaremos compartiendo una porción de la palabra que se encuentra en Génesis, capítulo 7, versículo 17. Génesis, capítulo 7, versículo 17, y dice así: Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Esta porción de la palabra, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de Noé. El arca de Noé es una historia, ¿verdad?, que muchos conocen, aún secularmente se oye de ella. Y, ¿verdad?, aquí pasaba que la humanidad, la tierra, las personas en la tierra se habían corrompido tanto y había llegado la maldad delante de Dios. Se casaban, se daban en casamiento, hacían su vida propia fuera de la presencia de Dios. Hacían unas cosas que tal vez son difíciles de nombrar y hablar tan siquiera de ellas, pero que sí molestaban a Dios, enojaban a Dios, airaban a Dios, y tal llegó el grado de ellos delante de la presencia de Dios que Dios decidió castigar, ¿verdad?, la tierra, mandando el diluvio con agua. Mandó a Noé a que hiciera el arca, le dio todas las instrucciones a este siervo de Dios que se guardaba para él, y le puso en su corazón la visión de que hiciera este arca, porque iba a mandar las aguas sobre la tierra, el diluvio, en el cual moriría toda carne, toda bestia, toda ave, todo aquello en que hubiera espíritu de vida, iba a morir. Porque Dios había mirado la tierra y la había visto tan corrompida que en su corazón dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre, y le dolió en su corazón porque los hombres Él los había hecho para que le adorasen, y ya el hombre había llegado a una corrupción que se había olvidado totalmente de Dios y había hecho cosas que no le agradan a Dios, aún sabiendo que no le agradaban. Dios se preparó a este hombre con la visión, de él, un hombre que tuvo que prepararse, un hombre que tuvo que dejarse usar por el Señor, que a veces no lo dicen mucho, pero este hombre tuvo que ser una persona que de verdad escuchaba la voz de Dios, que se guardaba para Dios, que vivía en santidad y que vivía separado para Dios, que no imitaba al mundo, que no imitaba a la gente, sino que él era diferente, que en su corazón él adoraba a Dios y anhelaba guardarse para él y cumplir sus mandamientos y vivir para él y delante de la presencia de Dios. Pues este hombre que vivía delante de la presencia de Dios ya tenía una relación con él, se comunicaba con él. Por eso fue que escuchó la voz de Dios cuando le dijo que preparara el arca. Pues en esta porción que dice que fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Aquí ya habla cuando ya Dios había mandado el diluvio. Ya Dios había enviado a Noé a que subiera al arca con su familia, con sus hijos y las esposas de sus hijos, que subiera con los animales que él había mandado, y Dios mismo había cerrado la puerta del arca. Una oportunidad, ¿verdad?, que había dado Dios para todo aquel que viera a Noé o escuchara a Noé, de que se salvase. Pero era tanta la maldad que solamente pudieron salvarse 8.
en este momento, cuando las aguas empezaron a caer sobre la tierra y se alzaron, vemos en esta palabra, ¿verdad?, que el arca no se alzó hasta que no llegaron las aguas. El arca no fue levantada o elevada o alzada de sobre la tierra hasta que no llegaron las aguas que Dios permitió y que Dios hizo que cayesen. Cuando comparamos esto con nuestra vida, con la vida espiritual y con nuestra vida en el Señor y con la vida de las personas, ¿verdad?, vemos que a veces vienen situaciones, circunstancias a nuestra vida que parecen como ese diluvio, porque no se esperaban, no nos habíamos dado cuenta tal vez, pero el que es hombre de Dios y que es siervo de Dios, Dios le habla. El que está en su presencia, Dios le avisa, así como Noé. Pero así como Noé, aún estando en la presencia de Dios y aún escuchando la voz misma de Dios, Noé no pudo detener las aguas siempre llegaron y siempre vino el castigo de Dios sobre la tierra. Así a veces los hombres y mujeres de Dios tratan de pedirle a Dios que tenga misericordia, pero por más que quieran, a veces siempre va a caer el juicio de Dios. Cuando alzan las aguas y las aguas hacen que esa arca pues sea alzada, ¿verdad?, significa cuando vienen esas circunstancias, esas adversidades, y aquel que está dentro del arca es elevado juntamente con el arca. Lo que Dios quiere decir con este versículo es que aunque vengan las situaciones, aunque vengan las circunstancias, aún siendo hombre y mujer de Dios, aún estando en el camino del Señor, tienes que meterte en el arca, meterte en la presencia de Dios, seguir allí, en el mismo lugar donde siempre has estado como hombre y mujer de Dios. Él quiere que tú permanezcas allí y que las cosas tienen que pasar por una razón que solo la sabe Dios. A veces no nos las revela, no nos las dice a nosotros, sus hijos, y otras veces sí. Pero Dios quiere que permanezcas dentro del arca, que vivas el presente, que vivas esta situación presente y que le permitas a Él obrar, que le permitas a Él hacer en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en lo que Dios ha puesto en ti, porque Él tiene un propósito con ellos. Él tiene un propósito por qué vinieron esas aguas. Y el propósito aquí en esta porción es que Dios hizo todo nuevo, ¿verdad? Dentro de lo negativo o que parece negativo, pero que Dios lo envió, parece negativo, parece mal, porque wow, todo el mundo murió. Pero Dios tenía un propósito, y es que se cumpla lo que Él ha designado, que se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios era, en esta ocasión aquí, era limpiar, era que la humanidad se arreglara, que hacer todo nuevo, y hombres y mujeres de Dios que le buscaran en espíritu y en verdad. El propósito de Él era Él tener un pueblo suyo para Él, y que la humanidad pues que dejara de estar mirando hacia otro lugar que no sea Cristo, que no sea Dios. Cuando se alzan las aguas del arca y nosotros estamos dentro de ella, nosotros vamos a ser juntamente levantados juntamente con ellos, con el arca. Y estas situaciones, cuando estamos dentro del camino del Señor, nos permiten elevarnos. Y cuando estamos en la presencia de Dios, nos elevamos en el Espíritu, nos elevamos en la presencia de Dios, nos elevamos
con el Señor, nos elevamos en Dios. ¿Para qué? Para que esas aguas estén abajo. Porque cuando estamos en el arca, las aguas están abajo de nosotros. Cuando estamos en el arca, las aguas no nos tocan, no nos ahogan, no nos abarcan, no nos afectan en nuestra vida. Por eso hay que estar en el arca, en la presencia de Dios, para que cuando lleguen las situaciones, los problemas o como tú le quieras llamar en esta hora, Dios haga que tú te eleves por encima de la prueba. Dios haga que tú te eleves por encima de las circunstancias, por encima de todo, y deje ver la victoria. Y deje que el proceso de Dios sea sobre ti, como tuvo que ser sobre la tierra para hacerla nueva y sobre la humanidad. Pero dentro de todo esto hubo bendición y hubo pacto de Dios, y seguimos leyendo. Hubo pacto de Dios y hubo bendición de Dios para con Noé y su familia y los 8 que se salvaron. Así hay para nosotros, los que estamos en el camino del Señor. Siempre hay bendición de Dios y siempre Dios tiene una palabra para nosotros, la cual permanece y no retorna atrás vacía. Siempre hace el trabajo que Dios le ha enviado a hacer.